el funcionamiento y puede llegar de leve a letal. Eso tiene implicaciones, aquí dice tecnológicas, económicas y psicosociales, por no decir de otra manera. En teoría, en esta maraña están más o menos especificadas casi todas las cascadas que ustedes más o menos alcanzan a captar. Por este lado están las proteínas, aquí está más o menos lo que va haciendo el intestino, aquí está la cascada de los carbohidratos que va a entrar después al ciclo de Krebs, aquí están los lípidos. Entonces en general es como un rompoint donde más o menos se van a acoplar, y dependiendo de lo que se necesite en unos determinados momentos va a necesitar o estructura o energía. Entonces cada uno de estos pasos está necesitando o una enzima o un cofactor, algo que va a hacer que ese engranaje funcione. En el momento en que se altere, entonces dependiendo de la función va a dar al traste con la vida inclusive del paciente. Esta, por ejemplo, es en general la función que tienen las mitocondrias. Ustedes sin mitocondrias no funcionan, pero si de pronto yo en la fase inicial, que aquí están los lípidos, me falta alguna de las cadenas, si yo no necesito mucho ese lípido, pudiera funcionar. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a encontrar, de lo que voy a tener, voy a encontrar distintas manifestaciones. Esas manifestaciones pueden empezar inclusive desde la vida uterina. Si ustedes buscan el niño arlequín, es un mostrico completo con los ojos volados, y si ustedes buscan, el colágeno está en un armazón tal que no es capaz de estirarse, entonces no deja crecer los órganos y la mayoría de las veces esos niños mueren inútiles, gracias a mi Dios. Porque si ustedes buscan la genomatosis, encuentran y es, o sea, es impresionante. Mi mamá se mareó viendo el fetil. Otros aparecen en la etapa neonatal, otros en la niñez, y algunos pueden aparecer o en etapas críticas de por ejemplo, de una función endocrina, o inclusive en la vida adulta. Otros nunca aparecen porque va a depender de algunos factores, que unos son protectores y otros antes son desencadenantes. ¿Por qué les digo, por ejemplo, lo de etapas endocrinas? Hubiera cuenta de la esposa, una enfermera, esposa de un médico que, si no estoy mal, es de la defensa civil, la tenían por loca. Cada mes enloquecía la señora y la tenían por loca. Cuando se embarazó, apareció todo el cuadro clínico de la porfiria, y resulta que la locura que le daba era cada vez que ovulaba, se desencadenaba todo el cuadro clínico que le correspondía a esa porfiria. Van a haber otros factores protectores. Ustedes que ya hicieron IEPI conmigo deben conocer estas fotos. Si se acuerdan de la manito de arriba, esa manito de arriba está entérica. Entonces nosotros tenemos errores en proteínas como la hemoglobina. Dependiendo de ciertos factores, va esa hemoglobina a cristalizarse y va a formar lo que ustedes han visto, células drepanocíticas, que son atrapadas por el vaso, por la pequeña circulación, y dan al traste con la función del vaso, y además todas las crisis dolorosas o de obstrucción que se presentan en estos pacientes. ¿Por qué digo protectoras? Porque mientras hay hemoglobina fetal, habitualmente no aparecen las crisis. Entonces, después incluso
aprovechamos medicamentos para que produzcan hemoglobina fetal y ustedes van a ver que muchos de los pacientes adultos les damos hidroxiurea para que no aparezcan tantas crisis. Pero si esa persona está deshidratada, hipoxémica, acidótica, se desencadenan los tartoides, o sea, esos cristales de hemoglobina en la fase inicial son capaces de desdoblarse, doblarse hasta que se ponen tiesos. Y si ustedes se acuerdan, el glóbulo rojo es elástico y es capaz, si todavía permanece elástico, de pasar por los sinusoides del vaso y salir vivo. Pero si se cristaliza, lo atrapa el vaso, entonces ahí es que aparece la crisis de eso. Aquí se ven cómo se forman esas células cicladas. Esta es más o menos la forma en que la hemoglobina va haciendo el cambio. Y vamos a empezar a ver enfermedades que van a depender de eso. El solo hecho de que la hemoglobina en situaciones especiales se cristalice. Perdón, profe, ¿usted va a profundizar ahí sobre Poquito. No, ahorita le... Entonces, miren, el metabolismo del hierro es muy chinche. Tiene cascadas enzimáticas muy específicas. ¿Por qué? Porque como es altamente reactivo, el organismo tiene que ingeniárselas para mantenerlo cogido, porque lo necesitamos mínimo para que podamos movernos y respirar y estemos funcionando. Pero hay otras enzimas que se necesitan y van a funcionar. Resulta que la aconitasa es prácticamente la misma enzima que capta hierro en el intestino. Entonces, en enfermedades como la hemocromatosis vamos a tener problemas con ese receptor. Habitualmente ese receptor es capaz de identificar la sobrecarga de hierro y no volver a absorber hierro. Pero en los pacientes con hemocromatosis eso no funciona porque está alterada precisamente esa cascada, y en los órganos del sistema vesículo endotelial se va acumulando ese hierro y va alterando cada uno de los órganos. Si además de eso, por ejemplo, tenemos niños que no son capaces de producir glóbulos rojos y dependen de transfusiones, cada vez que le pongamos una transfusión, ese hierro va a afectar el resto de la cascada. Entonces van a tener ustedes a todo nivel problemas por el solo hecho de tener una enzima alterada en la cascada del hierro. ¿Ibas a decir algo? Sí, que esa, ahí está, esa es buenísima, esa figura, la segunda que tiene, porque ahí claramente, la segunda, bueno, las dos, ¿no? En realidad. La que tenemos hacia abajo queda hacia, no hacia el lumen, sino a la parte que va hacia la sangre. O sea, el lumen está aquí sí, arriba. exactamente. Ahí está la efastina, que es la que está implicada en la hematocromatosis. Aunque también hay otras proteínas que se han encontrado, como es el DMT1, que es la proteína transportadora de metales divalentes, ¿cierto? La hematocromatosis todavía está en investigación porque hay cosas que no son muy claras. Pero con la figura que mostró la doctora en la pasada, es increíble porque cuando se le hace un PET, que es y un escáner, se ven los depósitos de hierro en las articulaciones, incluso en el hueso. La que usted mostró es espectacular. Entonces, fíjese que eso ahí no es precisamente que lo que está ilustrando el autor es buenísimo, porque no, a veces cuando decimos errores innatos del metabolismo pensamos en cascadas y en las vías. No, puede ser específicamente una proteína. ¿Cierto? Esa proteína es muy importante porque acuérdense que la hemoglobina necesita tomar el hierro que esté en estado ferroso, o sea F+2, para poder captar el hierro, ¿cierto? Y dentro ahí dentro del enterocito, entonces está en estado ferroso, pero pasa férrico para poder estar inactivo, ¿sí?
y ya seguir todo eso. Entonces ahí está lo que es la ferroportina, que tiene la capacidad de pasarlo como F más 3, y la efastina lo convierte en F más 2, o sea ferroso, y pasarlo a férreo, ¿cierto? Junto con la ceruloplasmina. Entonces, dependiendo de dónde esté el problema, ustedes van a ir viendo qué es lo que va a presentar esa persona. En la fase inicial puede que no tenga sino, por ejemplo, hepatomegalia. Posteriormente se le llenó el hígado, entonces sigue con los macrófagos de la piel. Entonces estas personas se van volviendo grises, y si de pronto tienen una anemia de base, como algunos de los trastornos de aplásticos congénitos, entonces son pálidos y como con un color grisáceo. Y si uno de pronto no capta el problema, se le pasó el paciente. También lo llaman los niños azules, los conocen como los niños azules, porque se parece mucho a los pacientes cuando tienen una intoxicación por plata, cuando están en la fase inicial. Entonces, si ustedes no caen en la cuenta, no van a ver. En la fase